Últimas noticias de hoy 3 de octubre 2018. Álvaro Uribe niega haber influido en el nombramiento de Claudia Ortiz. El senador señaló que respeta la autonomía del presidente Iván Duque. El Partido Centro Democrático, además, negó que Ortiz fuera de íntima amiga de Ciro Ramírez Pinzón, padre del hoy senador Ciro Ramírez Cortés. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez se refirió a la polémica suscitada por el inminente nombramiento de Claudia Ortiz en la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, a pesar de no cumplir con los requisitos que son exigidos por el manual de funciones del cargo. La respuesta del expresidente se da, además, porque en el artículo publicado este miércoles por El Espectador varias fuentes dentro del Centro Democrático, partido de Uribe, aseguraron que Ortiz es apadrinada por el senador, quien la considera una persona de carácter recio y lealtad inquebrantable. Señores El Espectador. Yo respeto a la señora Claudia Ortiz, pero no participo en este tipo de nombramientos. Respeto totalmente la autonomía del presidente Duque, publicó el expresidente en su cuenta en la red social. Lo dicho por Uribe también fue secundado por Nubia Estella Martínez, directora de esa colectividad. El expresidente Uribe no es padrino de ningún nombramiento en el gobierno, ni ha influido en alguna designación, anotó en una comunicación. De igual forma, Martínez negó que Claudia Ortiz fuese íntima amiga de Ciro Ramírez Pinzón, padre del hoy senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez Cortés. Tampoco es cierto que Claudia Ortiz fuera íntima amiga de Ciro Ramírez padre, ni que estuviera con él en el momento de la detención. De hecho, no se conocían sino hasta hace muy poco, subrayó. Los cuestionamientos sobre el nombramiento de Ortiz en la ADR surgieron desde su mismo nombre, pues el gobierno la descartó hace poco más de un mes para ser la cabeza de la Unidad Nacional de Protección, UNP, luego de que la oposición argumentara falta de garantías a raíz de las posiciones que había tenido Ortiz en su cuenta de Twitter y sus referencias hacia la izquierda. En esta ocasión, las críticas a Ortiz no se dieron por sus posiciones, sino porque, a juzgar por los documentos conocidos, no cumplía con lo que se requiere para asumir el cargo. De acuerdo con el manual de funciones de la entidad, se hace necesario que el aspirante cuente con una maestría. Ante la falta de título, debía acreditar la experiencia en materia laboral y como la hoja de vida no reflejaba esta experiencia, entonces la señora Ortiz resolvió ir a una notaría a declarar bajo la gravedad del juramento que ella, desde el año 2005 hasta el 2018, o sea en los últimos 13 años, ha prestado servicios de asesoría en la estructuración de proyectos con énfasis en desarrollo rural y asistencia técnica, le contó a El Espectador un funcionario del gobierno, que pidió reserva de su nombre. Ese asunto, el haber ido a una notaría a acreditar la experiencia con una declaración juramentada, y no con los certificados que deberían generar las empresas en las que trabajó, generó una indignación aún mayor. Ante el ruido producido por este nombramiento, Andrés Valencia, ministro de Agricultura, salió en defensa de Ortiz y señaló, en entrevista con Blue Radio,
que el hecho de que no contara con la experiencia profesional ni académica requerida para el cargo no significaba que no fuese una candidata idónea. Reveló, además, que el nombre de Ortiz fue sugerido por el presidente Iván Duque. El mismo presidente salió este miércoles a defender a Ortiz y, en declaraciones a los medios de comunicación, aceptó lo dicho por el ministro y calificó a Ortiz como una mujer capaz, tiene el talante de servidora pública y tiene una trayectoria de una vida que siempre ha estado sujeta a cualquier tipo de revisión. Yo le dije al ministro de Agricultura que tiene las condiciones para ejercer con lujo de detalles ese cargo. Uribe va a apoyar la cadena perpetua contra los violadores de niños. El presidente Duque reiteró su respaldo a esa propuesta, pero dijo que habría el debate público. El expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, que no había estado muy a favor de que en el país se apruebe la cadena perpetua para los violadores de niños, anunció que va a apoyar la propuesta que en tal sentido hizo el presidente Iván Duque. El respaldo del exmandatario es significativo en la medida que ha demostrado ser uno de los más grandes electores del país y a que lidera una de las bancadas más importantes en el Congreso. En las últimas elecciones Uribe ha sido un claro ganador, no solo con su candidato presidencial, sino en las legislativas e incluso en el referendo por la paz. El presidente Duque está proponiendo la cadena perpetua. Yo siempre decía que no. Hoy vamos a apoyar, como lo dijimos en campaña, la propuesta del presidente Duque, aseguró el jefe del Centro Democrático. Si bien Uribe anunció ese apoyo, de todas maneras planteó unas inquietudes alrededor de qué tan significativo puede ser que se establezca esa pena. Me pregunto, ¿irá a servir eso? ¿Qué es lo que Colombia necesita para disuadir los criminales en el caso de delitos contra los menores? Y hay otro problema, aquí decía esta mañana la señora ministra de Trabajo que muchos de estos delincuentes son personas enfermas. La sanción punitiva y ciudadana será capaz de disuadir a pesar de que muchos de ellos son enfermos, manifestó Uribe. Pero no se quedó en esto, sino que continuó con sus inquietudes. Yo me pregunto, ¿y el tema de los enfermos? Si este país no resuelve este problema contra los menores, no tardarán mucho tiempo las nuevas generaciones, que son más contundentes, padres y abuelos en el desespero o ante la realidad de este delito, digan, bueno, propongan en algún momento o la pena de muerte o la castración química. Qué tema tan delicado este de menores, el país lo tiene que pensar, hay que sensibilizarse sobre él y actuar. El anuncio de Uribe coincidió con el pronunciamiento del presidente Iván Duque, quien al expresar su dolor y rechazar el cruel asesinato de la niña Génesis Rúa, en Fundación Magdalena, reiteró que está a favor de que Colombia tenga cadena perpetua para asesinos y violadores de menores. En ese sentido, el mandatario anunció que promoverá el debate público sobre si debe existir o no este tipo de condena, y advirtió que se deben buscar sanciones realmente ejemplarizantes para esos crímenes abominables. Desde la campaña que lo llevó a ganar la jefatura de Estado, Duque se mostró a favor de imponer la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. ONU, con dudas sobre proceso contra Uribe. La investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la supuesta manipulación de testigos y fraude procesal, está ahora bajo la mirada internacional.
En una carta enviada por Diego García Gallán, relator de Naciones Unidas, al canciller de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, expresa preocupación y pide información sobre el proceso que se adelanta contra el expresidente Uribe y contra el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, en el cual se habría podido incurrir en vulneración al debido proceso. Quisiera expresar preocupación respecto a las alegaciones que indican que en el caso del señor Uribe Vélez se habría incurrido en vulneración al debido proceso, a la igualdad en el proceso penal, falta de imparcialidad, restricción del acceso a la doble instancia y quebrantamiento del principio de la igualdad ante los tribunales, dice la carta enviada por el relator de la ONU. La misiva, conocida ayer, enfatiza en que el 16 de febrero de 2018, la Sala de Casación Penal habría ordenado investigar al expresidente Uribe, a pesar de que esta sala habría perdido la competencia para hacerlo, debido al acto legislativo número 1, según el cual este proceso investigativo debería adelantarlo la Sala Penal de la Corte Suprema. Sobre la carta, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, aseguró que el organismo internacional en ningún momento está descalificando la labor de la Corte en el proceso contra el senador Uribe. Incluso, indicó que celebran desde la corporación que un ente internacional como la ONU realice esos cuestionamientos y que, desde el Estado colombiano, estarán prestos a dar las explicaciones correspondientes. Ante esa relatoría se presentó una demanda, pensamos por parte de los abogados del expresidente Álvaro Uribe, y el relator, como corresponde siempre que un juez recibe una demanda, le envió vía diplomática al Estado colombiano para preguntar acerca del trámite de ese proceso, dijo el magistrado Hernández. La Cancillería confirmó que responderá a la ONU dentro de los 60 días que estipula la ley, luego de analizar el documento y hacer una valoración para responder dentro de los términos constitucionales. Afecta el proceso. Cerrar interrogación. El magistrado José Luis Barceló se retira en poco tiempo y el magistrado Hernández se tendría que apartar en una segunda instancia, luego de haber participado previamente. Es probable que la segunda la conozcan magistrados que no han participado, nuevos magistrados y conjueces. Según Ricardo Posada, docente de Derecho Penal de la U de los Andes, esta acción puede, internamente, legitimar las voces críticas para argumentar la falta de independencia de la Corte y ser base para legitimar acciones ante la CID. No afecta el proceso que lleva la Corte al expresidente Uribe y los magistrados no conocerán más al respecto, ni siquiera en segunda instancia, si llega a haberla, acotó.